Buenos días, mi nombre es Daniel Mauricio Gil, pertenezco al grupo de Economía. Actualmente me encuentro realizando la materia de pensamiento lógico-matemático, donde vamos a hablar sobre la área de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 3, tarea 3, donde se van a emplear en la aplicación de teoría de conjuntos. ¿Listo? En este caso voy a realizar el video en 4 tomos, el cual el primer tomo vamos a hablar sobre el ejercicio número 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me dicen... a continuación encontrar los argumentos para el desarrollo del ejercicio número 1. En este caso yo seleccioné la letra número D de la rúbrica, el cual dice D es igual X en X pertenece a un número natural, X es número primo y par, y 0 es menor que X y X es menor que 10. Entonces lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. Lo primero que vamos a realizar es que vamos a separar la pregunta que se realizó de la letra D. Entonces sacamos de que el primer punto que vamos a separar es que es X en X pertenece a un número natural. El segundo es que vamos a separar lo que es X es un número primo y par. El tercero vamos a hablar sobre X es menor que 10 y el cuarto punto vamos a tocar el tema de que 0 es menor que X. Entonces, de acuerdo a eso, me dice que a partir del argumento que haya seleccionado deberá dar respuesta a los siguientes ítems. El primer punto es determinar por extensión el conjunto seleccionado. El segundo punto es que vamos a hallar el cardinal del conjunto, y el tercer punto es que vamos a identificar qué clase de conjunto es, si es infinito, finito o un conjunto unitario. De acuerdo a eso, nosotros pues ya separando los puntos vamos a realizar el primer punto, que vamos a hablar es que X pertenece a un número natural. Entonces lo vamos a desarrollar de la siguiente forma: D igual a todos los números que son naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos suspensivos porque son números naturales, ¿de acuerdo? En el segundo punto vamos a hablar sobre que X es un número primo y par, ¿listo? De acuerdo. Aquí vamos a tocar de que el número par que pertenece a X, a un número natural, es decir, del 1 al 10, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí encontraremos que el número primo y par de X sería 2. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque 2 es un número primo y aparte de eso es un número par. No se mete el 4 por el hecho de que 4 ya tiene más divisores y 2 solamente tendría los dos divisores, teniendo en cuenta la regla que dice que los números primos solamente pueden tener, digamos, dos divisores. En este caso pues anexamos lo que es el 2. Seguimos al otro punto para desarrollarlo. Vamos a hablar de que X es menor que 10. Entonces D es igual a 2, 3, 5, 7. ¿De acuerdo? Porque entonces resulta que ya sabiendo de que X es menor que 10, tenemos en cuenta de que X es un número primo y par, que sería 2. Entonces a partir de este 2 se empezaría a contar lo que sería 2, 3, 5 y 7. En este caso sería X menor que 10. Entonces D sería 2, 3, 5 y 7. El cardinal que nosotros podemos sacar acá, que nos dice hallar el cardinal del conjunto, serían 3, ¿ya? Porque lo identificamos en 3 puntos, que sería X pertenece a un número natural, X es número primo y X es menor que 10. Ese sería el número cardinal, sería 3. Pasando a que nos dice que vamos a identificar qué clase de conjunto es, si es un finito, infinito o unitario. Entonces vamos a tocar de que el conjunto D es unitario, ¿ya? Porque ya que dentro del mismo solo existe o se encuentra un solo elemento. De acuerdo a esto, ya pues terminamos organizado el ejercicio número 1. Buenos días, entonces vamos a realizar el ejercicio 2 de la rúbrica 3, tarea 3. Entonces vamos a analizar. El ejercicio 2 nos dice que vamos a la representación de conjuntos. Nuevamente selecciono lo que es la letra D, donde vamos a tocar que D paréntesis A y diferencia de B paréntesis, eso son igual de paréntesis
A intersección B complemento, cierra paréntesis. En este caso nos salen dos gráficas de dos conjuntos universales. Dentro de ella pues hay diferentes conjuntos, que está ABC y en el otro conjunto sería ABC. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue seleccionar lo que es en ambos conjuntos universales, rellenamos el elemento A, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice que definamos los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn. Entonces, por ejemplo, entonces aquí nos dice, en este caso, coloqué yo de que el conjunto universal son deportistas de Colombia. En el conjunto A hablamos de que son jugadores de tenis. En el conjunto B son jugadores de fútbol y en el conjunto C son son nadadores de natación. Entonces nosotros lo que hicimos fue realizar el conjunto universal, y dentro del conjunto universal agregamos tres conjuntos, uno estipulado para A, uno estipulado para B y el otro estipulado para C, donde coloqué que en el A los elementos son 7, 5, en el conjunto B sería 9, 8 y en el conjunto C sería 1, 4. Entonces lo que nosotros vamos a realizar acá, o lo que nos pide, vamos a hacer la suma. Listo, para poder sacar, digamos, el valor del conjunto universal, es que tenemos que contar todos los elementos que pertenecen a este grupo, a este conjunto universal. Entonces, si nosotros detallamos de que en el conjunto A, conjunto B, conjunto C hay diferentes elementos, lo que vamos a hacer es sumar todos esos elementos. Entonces, en el conjunto A dijimos que había 7 y había 5, eso lo sumamos, con un total de 12. En el conjunto B está el 9 y está el 8, para un total de 29. Y en el conjunto C está 1 y está 4, para un total de 34. Entonces hallamos el conjunto universal. ¿Cuántos elementos hay dentro de los conjuntos? Serían 34 deportistas de Colombia. Entonces vamos a analizar lo que es en el conjunto A. Ya cuando aquí nos está pidiendo que para poder identificar los elementos del conjunto A solamente vamos a coger los elementos del conjunto A, los pertenecientes. Dijimos de que era 7 y 5. Entonces en este caso vamos a hacer la sumatoria de 7 y 5, sería 12. Entonces en el conjunto A serían 12 jugadores de tenis, ¿listo? En el conjunto B estamos hablando de que son jugadores de fútbol. En este lo que vamos es a sumar. Entonces sería 9 más 8, dijimos, sería un total de 17 jugadores de fútbol. Y en el conjunto C, que nos dice que son 4 y 1, entonces en este caso pues sería los 5 nadadores de natación. De acuerdo. Terminado allí el ejercicio número 2. Buenos días, en este caso ya voy a tratar sobre el tomo 3, el ejercicio 3, que vamos a hablar sobre la operación de conjuntos. De acuerdo, entonces decimos de que lo anexamos de la siguiente manera. El conjunto universal el conjunto universal contiene tres conjuntos, que es el conjunto A, conjunto B, conjunto C. Nosotros en el trabajo que realizamos, en el trabajo que se realizó, se envió tres conjuntos y con los siguientes elementos. En el conjunto A tenemos de que 7, 5, conjunto B 9, 2, conjunto C sería 1. Ya habría una intersección entre el conjunto A, conjunto B y conjunto C, que sería 3 y 8. Entonces, de acuerdo al conjunto que nosotros realizamos universal, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice que con los datos en el diagrama de Venn vamos a dar las siguientes respuestas a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces identificamos de que el conjunto universal son los deportistas de Colombia. El conjunto A habla sobre solo los jugadores de tenis. El conjunto B habla sobre los jugadores de fútbol y el conjunto C habla sobre los nadadores de natación. Entonces vamos a desarrollar el primer paso, que nos dice que es paréntesis A unión B, cerramos paréntesis, diferencia C. Entonces aquí solamente nos vamos a identificar. Nosotros solo lo que vamos a hacer es primero a realizar la operación de los paréntesis. Primero desarrollamos la operación de los paréntesis. En este caso está A unión B. Entonces solamente nos enfocamos en los conjuntos A unión B. Entonces decíamos que los conjuntos de A sería 7, 5 y los conjuntos B serían 3 y 9. Allí se presenta una intersección. ¿Con qué fin? Porque en el conjunto A y conjunto B hay una intersección que sería el 3.
¿Listo? Ahí también apareció otro número que sería el 8, pero no va dentro de la intersección porque estamos hablando solamente de A y B. En este caso oprimimos el conjunto C. Entonces, como también lo comparte con el conjunto C, pues no se haría ahí. Entonces, la siguiente, para resolver la siguiente, vamos a colocar paréntesis A unión B, cierre paréntesis, diferencia de C. Entonces lo que haríamos es coger los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B y hacer la sumatoria. Entonces decimos que en el conjunto A pertenece 7, 5, 3, 8 y en el conjunto B pertenece los elementos 9, también 3 y 8. En este caso suprimimos al número 8 porque pertenece también al elemento C y nos vamos a enfocar solamente en los elementos del conjunto A y B. En este caso lo que haríamos la sumatoria es de los siguientes elementos: 5, 7, 3, 9. Listo, de acuerdo a eso, pues les decimos de que 5 más 7 más 3 más 9 sería un total de 24, el cual serían los deportistas de Colombia, ¿de acuerdo? Realizando el segundo ejercicio, el segundo punto, aquí nos dice de que paréntesis A, diferencia simétrica C, cierra paréntesis, unión B. De la misma forma, lo que vamos a realizar es que vamos a realizar la operación de los de los paréntesis. Entonces, primero vamos a enfocar entonces a lo que es paréntesis A, diferencia simétrica C, cierra paréntesis. Entonces lo que cogemos, vamos a enfocarnos solamente en lo que es A y los conjuntos A y C. Listo, de acuerdo. Entonces decimos de que A, paréntesis A, diferencia simétrica C, cierra paréntesis, sería entonces ver los elementos que pertenecen a A y la C. En este caso sería 7, 5, 3, 2 y 1. ¿Listo? Dentro de estos dos conjuntos también hace perteneciente otro elemento que es el número 8, pero este elemento pertenece al conjunto también del B, entonces no lo echamos dentro de la operación. Entonces solamente vamos a coger los elementos que tienen A y los elementos que tienen el conjunto C. En este caso, pues realizamos la operación de la siguiente manera: colocamos los elementos 7, los elementos 5, los elementos 3, los elementos 2 y los elementos 1. Estos elementos también tienen compartimiento con B, pero no lo está compartiendo el A con C, ¿de acuerdo? Entonces la sumatoria de esta siguiente 7, 5, 3, 2, 1 nos daría 18. De acuerdo a eso, nosotros vamos a realizar el siguiente punto, que sería hacer la unión B. Entonces, la unión B, perfecto. Entonces, decimos de que sería listo, perfecto. Entonces allí lo que haríamos es coger el conjunto B y analizar la unión que tiene con los otros elementos. Entonces en este caso podemos ver de que el conjunto A tiene elementos 7, 5, 3, 8, el conjunto C tiene 1, 8, 2, el conjunto B tiene 9, 3, 8, 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a unificar, digamos, lo de los conjuntos. Entonces en este caso sería B, como es la unión, entonces cogeríamos todo lo que pertenece a B, que sería 3, 9, 8 y 2. Entonces lo que haríamos nosotros aquí es la suma de estos, de este conjunto. Entonces sería para un total de 22, donde vamos a hablar de que son 22 los deportistas de Colombia. En el punto 3, vamos a hablar de que es paréntesis B, diferencia C, paréntesis, complemento. Entonces aquí lo que vamos a analizar en este punto es que cogeríamos lo que es C, B, entonces C. Entonces lo que haríamos allí es coger los elementos que pertenecen al conjunto B. Entonces en este caso estamos hablando de que en el conjunto B pertenece 3, 9, 8, 2, pero como lo estamos haciendo que sería una diferencia de C, entonces no entraríamos los elementos que están
con el conjunto C. Entonces en este caso escogeríamos lo que es 3 y 9. La sumatoria de esta pues serían los 12. De acuerdo a esto, para realizar digamos el complemento, vamos a coger los elementos de todo el conjunto, excepto los 3 y 9 que agarramos del conjunto B. Entonces en este caso anexaríamos lo que es 7, 5, el 8, el 2 y el 1. Listo, que son los conjuntos que pertenecen a A y C. Entonces la sumatoria de esta nos daría 23, el cual son los deportistas de Colombia que nos está pidiendo aquí en la operación. Para desarrollar el punto 3, aquí nos dice que C, intersección paréntesis A, diferencia B. Entonces vamos a desarrollar, primero vamos a desarrollar lo que es los paréntesis. Entonces decimos que paréntesis A, intersección B, A, diferencia B. Entonces cogeríamos los elementos que aparecen en A que no están con una diferencia, con B. Entonces en este caso dijimos de que el conjunto A tiene 7, 5, 3, 8, pero en este caso solamente A tiene libres elementos que sería el 7 y 5. Listo, entonces pasamos al conjunto, al C, intersección. Listo, entonces lo que vamos a coger es que C tiene una intersección con C y no tiene con A. Entonces vamos a coger la intersección que tiene entre los conjuntos. Entonces cogemos de que C tiene elementos 8, 2, 1. Pero entonces de estos elementos tiene una intersección con A y tiene una intersección también con B. Listo, donde decimos de que la intersección que tienen estos dos puntos sería 8 y 2. Entonces aquí pues como nos dice que la intersección de C, entonces sería 8, 2 porque tiene intersección con B. Y para sacar el desarrollo de C, intersección paréntesis A, menos B, diferencia B, cierra paréntesis, entonces vamos a colocar 0, o sea, hay un vacío, o sea, no hay deportistas de Colombia, porque aquí decimos que la intersección de A y C no hay ningún elemento. Tenemos intersección con otros elementos como por ejemplo C con A, pero ese número también lo tiene B, entonces no entraría. Y intersección C con B sería 2, pero entonces relacionando que la intersección de A con C, como no hay elementos, entonces este punto sería vacío. De acuerdo, ahí terminamos el tomo número 3. Buenos días, este es el tomo número 4, el video número 4 del ejercicio 4, donde vamos a hablar sobre el siguiente ejercicio. Elegí la letra D, donde dice que los estudiantes matriculados en el curso de pensamiento lógico matemático se obtienen los siguientes datos. Nos lanzan 4 puntos, el cual nos dice que 26 aprobaron la evaluación de la pretarea, 21 aprobaron la tarea 1, 35 aprobaron la tarea 2 y adicionalmente se sabe de que 2 estudiantes reprobaron las tres tareas. Entonces nos dice que vamos a realizar una serie de actividades, son 4 actividades, donde nos dice, primera actividad, son 4 estudiantes aprobaron la pretarea y la tarea 1. El segundo punto nos habla de que 5 estudiantes aprobaron la tarea 1 y la tarea 2. El punto 3, 6 estudiantes aprobaron la pretarea y la tarea 2. Y el otro punto serían que 2 estudiantes aprobaron las 3 actividades. ¿De acuerdo? Con lo anterior vamos a responder las siguientes preguntas. Nos lanzan una serie de preguntas donde nos dice que cuántos aprobaron la tarea 1 pero no aprobaron la pretarea. Cuántos aprobaron solo la pretarea y cuál es el número total de los estudiantes matriculados en el curso. De acuerdo a eso, nosotros diligenciamos, se diligenció ya como tal el conjunto. Aquí como lo ve, se ve en el trabajo, pero ¿cómo lo realizamos? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a las preguntas de las actividades que nos dice 4 estudiantes aprobaron la pretarea y la tarea 1, 5 estudiantes aprobaron la tarea 1 y la tarea 2, 6 estudiantes aprobaron la pretarea y la tarea 2 y 2 estudiantes aprobaron las 3 actividades. Vamos a basarnos con los 2 estudiantes que aprobaron las 3 actividades. Entonces aquí sería una intersección donde meteríamos 2 estudiantes que aprobaron las 3 tareas. En este caso lo que nosotros hacemos en el conjunto universal y los 3 conjuntos, colocaría el número 2 que va acá relacionado también en el trabajo. ¿Por qué? Porque este número 2
nos dice que son 2 estudiantes que aprobaron las 3 actividades, las pretareas, tarea 1, tarea 2. Entonces aprobaron las 3 actividades. Entonces allí colocaríamos el número 2. De acuerdo a eso, pasamos a que 6 estudiantes aprobaron la pretarea y la tarea 2. Nosotros relacionamos de que la pretarea pertenece al conjunto A, la tarea 2 al conjunto B y la tarea 1 al conjunto C. Entonces, la siguiente actividad aquí nos dice que 6 estudiantes aprobaron la pretarea y la tarea 2. Entonces, habíamos relacionado de que la pretarea es A y la tarea 2 es B. Entonces, nos enfocamos en el conjunto A y en el conjunto, un segundo, 6 estudiantes aprobaron la pretarea y la tarea 2. Entonces, decimos que la pretarea es A y la tarea 2 es B. Nos centramos solamente en los conjuntos de A y los conjuntos de B. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que son 6 los estudiantes. En este caso nosotros colocamos el elemento número 4. ¿Por qué elemento número 4? Porque es que resulta de que nos centramos solamente en el conjunto A y en el conjunto B, donde decimos de que ya habían 2 que fueron los que aprobaron las tres tareas. Entonces, ¿cuánto hace falta para llegar de 2 a 6? Entonces nos están pidiendo que son 6 los estudiantes que realizaron la pretarea y la tarea 2. Entonces, en este caso colocaremos 4 para ajustar el 6. En la intersección 4 y 2 serían 6. De acuerdo, pasamos a la otra actividad donde relacionamos que son los 5 estudiantes que aprobaron la tarea 1 y la tarea 2. Nos dice que la tarea 1 y la tarea 2 sería el conjunto B y conjunto C. Entonces, decimos que nos centramos en B y C. ¿Listo? Entonces nos dice que son 5 los estudiantes que aprobaron estas 2 tareas, B y C, tarea 2 y tarea 1. Entonces nos centramos en lo que es el conjunto B y el conjunto C. ¿Listo? Ya tenemos 2 en la intersección de todos. ¿Por qué? Porque ya habían 2 de que pasaron todas las tareas. Entonces en este caso nos están pidiendo que fueron 5 los estudiantes que aprobaron la tarea 1 y la tarea 2. Entonces en este caso colocaríamos, como sería B y C, nos centramos en los conjuntos de B y C. Como ya hay 2 que también están en la intersección de B y C, entonces ¿cuánto hace falta para llegar a 5? Entonces serían 3. Entonces en este caso colocaríamos el número 3, que sería la intersección que hay entre estos dos conjuntos. El 2 también pertenece a la intersección de B y C, entonces serían 2 y serían 3. Allí completaríamos los 5 estudiantes que aprobaron la tarea 2 y la tarea 1. ¿De acuerdo? Después nos dice que 4 estudiantes aprobaron la pretarea y la tarea 1. ¿De acuerdo? 4 estudiantes aprobaron la pretarea y la tarea 1. Entonces aquí podemos tocar de que la pretarea y la tarea 1 es conjunto A y conjunto C. Entonces, nuevamente nos da el diagrama de B, entonces sería A y C. Dice que serían, ¿cuántos estudiantes? Serían 4 estudiantes. Hacemos la misma secuencia. A y C ya tenemos una intersección que sería el número 2, que pertenece a todos los conjuntos porque fueron los estudiantes que aprobaron todas las tareas, pero en este caso nos hace falta 2 para completar los 4 estudiantes que aprobaron la pretarea y la tarea 1. Entonces en la intersección de A y C colocaríamos el número 2. Listo, ya resuelto estos puntos que están dentro de la intersección de todos los conjuntos, vamos a sacar el total. ¿De acuerdo? ¿Cómo sacamos el número 18? ¿Cómo sacamos el número 12? ¿Cómo sacamos el número 26? Entonces, decimos que la pregunta nos dice que 26 aprobaron la evaluación de la pretarea. Decimos que la pretarea es el conjunto A. Entonces, en el conjunto A tenemos 2, 2 y 4. Hacemos la sumatoria de esta intersección, que sería 2 y 2, 4 más 4, 8. Serían 8. Entonces dice que son 26 estudiantes. Entonces, ¿cuánto le falta a 8 para llegar a 26? Entonces serían 18. Para un total de 26 estudiantes, que aprobaron la evaluación de la pretarea. De acuerdo.
Entonces vamos a sacar del conjunto C el número 2, la misma secuencia. Nos dice en la C, vamos a la B, vamos en secuencia A, B, vamos a la B. Entonces, ¿cómo sacamos el B número 26? Entonces, aquí nos dice de que B sería la tarea 2. Entonces aquí podemos ver de que la tarea 2 nos dice que son 35 los que aprobaron la tarea 2. Entonces lo siguiente, la tarea 2, que sería la B, conjunto B, tarea 2. Entonces haríamos la misma sumatoria de los que pertenecen a la tarea B. Entonces sería, tarea 2, perdón, sería 3 más 2, sumaremos las intersecciones, sumaremos serían 6, más 3 serían 9. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 9 para llegar a 35? Serían 26. Entonces, en el conjunto externo colocaríamos el elemento número 26. Para hacer la tarea 1, que dice que son 21 que aprobaron la tarea 1, y la tarea 1 la relacionamos como la letra C, conjunto C. Entonces, vamos a ver el conjunto C, cómo sacamos este 14. Entonces, nuevamente, relacionamos todos los elementos que están dentro del conjunto C, así también tengan intersección. Entonces contamos de que 2 y 2 serían 4, más 3 serían 7. ¿Cuánto le falta a 7 para llegar a 21? Entonces, en este caso, pues colocaríamos aquí el número 14. Ya tenemos seleccionados los conjuntos, ya los tenemos resueltos. Anteriormente nos dice de que adicionalmente se sabe que 2 estudiantes reprobaron las 3. En este caso, ¿dónde meteríamos nosotros estos 2 estudiantes? Estos 2 estudiantes, como está en el trabajo, lo anexaríamos fuera de los conjuntos A, fuera de los conjuntos B y fuera de los conjuntos C. ¿Por qué? Porque no aprobaron ninguna tarea. Entonces, A pertenece al conjunto universal, pero no pertenecen a los conjuntos A, B, C, porque lo reprobaron. Entonces lo colocaríamos fuera de los conjuntos, pero dentro del conjunto universal. Listo. Nos sacan unas preguntas donde nos dice que cuántos aprobaron la tarea 1, pero no aprobaron la pretarea, perdón. Entonces, vamos a analizar. ¿Cuántos aprobaron la tarea 1, pero no aprobaron la pretarea? ¿Cuántos aprobaron la tarea 1, pero la pretarea? Nos vamos al conjunto A y al conjunto C. Listo. Tarea 1 y la pretarea. Al conjunto A, ¿cuántos aprobaron la pretarea y la tarea 1? A y C. Entonces vamos a encontrar el siguiente punto donde nos lanza una serie de preguntas. Nos dice que cuántos aprobaron la tarea 1 pero no aprobaron la pretarea, cuántos aprobaron solo la pretarea, y el otro punto es que cuál es el número total de los estudiantes matriculados en el curso. Entonces, para poder identificar cuántos aprobaron la tarea 1 pero no aprobaron la pretarea, entonces aquí nosotros nuevamente pasamos al conjunto universal y vamos a hablar que la tarea 1 es el conjunto C y la pretarea es el conjunto A. Pretarea conjunto A y tarea 1 sería el conjunto C. Entonces nos enfocaríamos solamente en 2 conjuntos, que sería conjunto A y conjunto C. Pero entonces nos está preguntando que cuántas aprobaron la tarea 1 pero no aprobaron la pretarea. Entonces, en este caso, C es la tarea 1. Entonces, relacionamos de que son 14 los estudiantes que aprobaron la tarea 1, pero no aprobaron la tarea. Colocamos el número 14, el elemento 14 que está solamente fuera, solamente pertenece al conjunto C. Pasamos la segunda pregunta, que nos dice que cuántos aprobaron solo la pretarea. Entonces, nuevamente, la pretarea pertenece al conjunto A, es número 18. Serían los 18 estudiantes los que aprobaron solo la pretarea, porque solamente está en el conjunto y está fuera de los otros 2 conjuntos, no está en la intersección. Pasamos al segundo punto, que es cuál es el número total de los estudiantes matriculados en el curso. Lo que hacemos lo siguiente: tenemos 3 conjuntos con diversos elementos.
¿De acuerdo? Lo que haríamos es hacer la sumatoria de todos los elementos que están dentro del conjunto, teniendo en cuenta de que también nos dice que 12 estudiantes reprobaron las 3, también pertenece al conjunto universal. Entonces nosotros haríamos la suma de todos los conjuntos y aún así sumaríamos también los 2 estudiantes que reprobaron, porque también son estudiantes que pertenecen en el conjunto universal, dando un total de cuál es el número total de los estudiantes matriculados en el curso. Serían 71 estudiantes que están matriculados en el curso. Profesora, muchísimas gracias, le agradezco, esta es mi presentación. Disculpe la situación de cómo presentarlo, pero no tenía otros medios y ya sabe la situación mía. Espero poder ser claro. Muchas gracias, hasta luego.